Hermanos, al hablar de la iglesia, podemos hacer una distinción importante. Podemos hablar de la iglesia como debería ser o de la iglesia como suele ser. La iglesia, hermanos, está compuesta de personas que han sido perdonadas, pero que todavía tienen un largo camino por recorrer para alcanzar el ideal bíblico que hace de ella lo que debería ser. Y cuando una iglesia piensa y actúa como Dios quiere, se convierte en una comunidad que perdona en el sentido propio y bíblico de la palabra. Déjeme repetir esas palabras, pues esto está relacionado a la doctrina que estamos estudiando, la doctrina del perdón. Cuando una iglesia piensa y actúa como Dios quiere, necesariamente se convertirá en una comunidad que perdona en el sentido propio y bíblico de la palabra, hermanos. Una comunidad que perdona está formada por personas perdonadas que no han olvidado ese hecho. Las iglesias más saludables, hermanos, están conformadas por esa clase de personas que tienen una profunda gratitud en sus propios corazones, pues continuamente recuerdan el pozo del que fueron rescatadas y como consecuencia no tienden a escandalizarse por el pecado del prójimo ni se sienten superiores a aquellos que caen eventualmente en algún tipo de pecado. Esto es algo que debería de caracterizar a toda iglesia saludable, hermanos. Toda iglesia saludable debería de ser caracterizada por ser una comunidad que tiende al perdón. Sin embargo, y siendo honestos, a menudo las congregaciones son dominadas por una falta de comprensión acerca de los requisitos de Dios en esta importante doctrina. Hay ignorancia en nuestros días con respecto a la doctrina del perdón, hermanos. Es lo que hemos estado tratando de suplir a través de estas enseñanzas. Hay confusión. Sutilmente el mundo ha infiltrado el pensamiento de la cristiandad en cuanto a esta enseñanza, en cuanto a esta doctrina. Tendemos a confundir el perdón con las famosas disculpas mundanas. Tendemos a confundir el perdón con una especie de herramienta o instrumento simplemente para tratar de apaciguar las dificultades que enfrentamos unos con otros y omitimos importantes aspectos de la enseñanza que la Biblia nos ofrece con respecto al perdón. O por otro lado, cuando las iglesias han logrado comprender las implicaciones, los principios bíblicos de esta importante doctrina, puede llegar a haber una indisposición pecaminosa de aplicar esos principios bíblicos. Esto es algo que suele ocurrir en las congregaciones, hermanos. Pueden llegar a ser dominadas por esa ignorancia o por esa indisposición pecaminosa de aplicar los principios bíblicos concernientes al perdón. Ahora, cuando esto ocurre, hermanos, se le da una ventaja a Satanás en el ámbito de nuestras iglesias locales, como señala el apóstol Pablo en el texto que acabamos de leer. Dice, versículos 10 y 11, el apóstol: y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, ¿para qué? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. William Hendricks, en respecto a estos versículos, dice lo siguiente: Pablo señala que ni él ni los corintios ignoran el propósito de Satanás de zarandear a los siervos de Dios como al trigo y de causar su ruina espiritual. Abrigar mala voluntad hacia un pecador arrepentido en vez de mostrarle amor, misericordia y gracia son herramientas que el maligno sabe manejar y sabe manejar muy bien. El diablo aborrece el perdón y el amor cristiano. Lo que a él le gusta ver es abatimiento, desesperanza y tinieblas. En esa atmósfera Satanás es capaz de recuperar incluso un pecador perdonado. En consecuencia, Pablo les enseña a los corintios a perdonarse unos a otros en amor, tal como Dios los ha perdonado a ellos.
La doctrina del perdón en el ámbito de la iglesia de local es sumamente importante, amados hermanos, porque cuando no sabemos aplicarla o ignoramos la aplicación que conocemos y entendemos debemos de llevar a cabo, estamos simplemente dando lugar a Satanás entre nosotros. Él es capaz de tomar ventaja de esta clase de desobediencia en el contexto de una iglesia local. Ahora, hay dos formas extremas que deseo señalar el día de hoy en las que la iglesia puede actuar al tratar el pecado de uno de sus miembros y de esta manera terminar dándole ventaja a Satanás. Por un lado, la iglesia a menudo puede inclinarse a actuar de forma legalista y arbitraria que se termina siendo manifiesta en el trato severo hacia con el pecador. Ese es uno de los extremos en los que puede incurrir una iglesia local cuando de tratar con el pecado se trata. Las iglesias a menudo pueden incurrir en ese extremo legalista y arbitrario al punto de tratar de una forma sumamente severa con aquel que ha incurrido en pecado. Y por otro lado, la iglesia también puede terminar actuando con una impía indiferencia hacia el pecado cometido. En cualquiera de estos dos extremos, hermanos, la iglesia en última instancia está dándole ventaja a Satanás. Sí, déjeme hablar en primer lugar de este extremo, que es tender hacia esa severidad, hacia con el prójimo, hermano. A fin de que nosotros podamos crecer en nuestro entendimiento el día de hoy con respecto a la función de la iglesia como una comunidad que perdona, hermano. Encontrando ese equilibrio adecuado que las Sagradas Escrituras nos proporcionan a fin de que podamos atender adecuadamente con el pecado que surge entre nosotros y que surgirá entre nosotros, hermanos. Y para hablar acerca de este primer extremo, de la severidad hacia con el prójimo, me gustaría traer a colación el tema de las consecuencias derivadas de nuestros pecados, hermanos. Ya hemos hablado suficiente de la doctrina del perdón y ya hemos enfatizado que el perdón entre los miembros de la iglesia de Cristo debe tomar como modelo el perdón de Dios. Efesios 4:32. El apóstol Pablo exhorta a la iglesia en Éfeso a que nos perdonemos unos a otros, así como Dios nos ha perdonado a nosotros en Cristo Jesús. De manera que desde el principio de estas enseñanzas vimos que ese texto nos lleva a dirigir nuestra mirada al modelo divino para entender cómo deberíamos de actuar al perdonarnos unos a otros cuando surge pecado. Pero en cuanto a este contexto, la pregunta que deberíamos hacer es, cuando Dios perdona, ¿elimina toda consecuencia una vez que ha hecho esta promesa? Pensemos en el modelo divino, una vez más, del perdón. Cuando vemos en las Sagradas Escrituras a Dios llevando a cabo un acto de perdón, ¿quita por completo toda consecuencia del pecado de aquel que incurrió en la falta? Cualquiera que haya leído la historia de David y Betsabé, por ejemplo, sabe que no es así. Aunque Dios perdonó a David por su pecado, sin embargo, éste terminó tomando la vida del hijo de David. La pregunta es ¿por qué? ¿Estaba Dios castigando a David a pesar del perdón que estaba diciendo otorgarle? ¿Será esa la razón por la que Dios terminó tomando la vida de aquel pequeño inocente en un sentido? ¿Significará entonces esto que a menudo nosotros, aunque perdonemos, tenemos que infligir consecuencias sobre aquel que nos ha ofendido? Tenemos que entender lo que pasó en el caso de David, hermanos. Dios ciertamente no estaba castigando a David al quitarle la vida al bebé. Aunque en realidad la muerte de aquel pequeño quebrantó el corazón de David. Pero lo que Dios estaba haciendo era otra cosa completamente diferente. Y esa es la verdad importante que necesitamos comprender cuando pensamos en las consecuencias permanentes del pecado que ya ha sido perdonado. Nunca son un castigo, aunque a veces pueden ser bastante desagradables y causar complicaciones, dolor o tristeza,
pero son efectos secundarios, consecuencias fortuitas que se derivan de otra cosa. En el caso de David, vayan a segundo libro de Samuel, capítulo 12. Y observen lo que está escrito en los versículos 13 y 14. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 13 y 14. Una vez que Natán ya ha confrontado a David, una vez que su conciencia ha sido despertada, una vez que David ha confesado su propia iniquidad, dice aquí el versículo 13, entonces dijo David a Natán, porque pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Pero escuche lo que dice el versículo 14, mas, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Qué nos dice este pasaje, hermanos? En el caso de David, al quitarle la vida al niño, Dios estaba mostrando a las tribus paganas que habían estado haciendo alarde del pecado de David, que Él es el Dios santo que no condona el pecado ni siquiera en sus gobernantes. Es decir, que no puede pasar por alto la ofensa ni aún con respecto a un hombre que era el rey de su propio pueblo. Él le dice, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. En otras palabras, hermanos, Dios no se estaba retractando de su promesa de perdón para con David. Dios estaba cancelando la deuda de David, pero con estas consecuencias adicionales, Él estaba advirtiendo a toda la comunidad del pacto que ni siquiera el rey puede pecar sin consecuencias. Estaba usando, en otras palabras, el pecado de David como una severa advertencia para todo Israel, hermanos. El principio vital con esto, que debe ser entendido acerca de las consecuencias permanentes, es el siguiente. Las consecuencias permanentes siempre tienen algún propósito bueno y benéfico que nunca debe ser interpretado como el castigo de un pecador que ha sido perdonado. Otro ejemplo claro del principio de las consecuencias permanentes lo encontramos en Números 14, 20 al 23. Vaya al libro de los Números, capítulo 14. Y observe lo que dice allí. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. El contexto de estas palabras, hermanos, es el pecado de rebelión del pueblo de Israel. El versículo o el pasaje comienza diciendo que Dios ha perdonado el pecado del pueblo, pero sin embargo habla de consecuencias diciendo que ninguno de ellos verá la tierra prometida. ¿Qué significa también aquí? Dice el autor J. Adams, de cuya obra nos hemos basado para estos estudios. Aquí al principio podría parecer que se trataba de una pena o castigo severo. Sin embargo, al examinar detenidamente el contexto y aún las referencias neotestamentarias al acontecimiento, comienza a ser claro que en realidad se trata de algo más. En la primera carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, capítulo 10, versículo 6 y versículo 11, leemos que el registro de los tratos de Dios con Israel en el desierto fue hecho para beneficio de la iglesia de todas las edades posteriores. Una vez más, por lo tanto, el propósito de Dios al advertir a los demás fue primordial al prohibirles la entrada en la tierra prometida. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto, amados hermanos? Que aunque hay consecuencias a menudo por causa del pecado, estas consecuencias no son a causa de que el pecado no ha sido perdonado, de que la deuda no ha sido cancelada. Son consecuencias que Dios en su sabia providencia, en su sabiduría,
manifiesta o permite a fin de que pueda haber un beneficio para el pueblo de Dios. Ocurrió esto en el caso de David y ocurre esto en el caso del pueblo de Israel que estaba vagando por el desierto. Las consecuencias permanentes entonces no son porque el pecado no ha sido cancelado, hermanos. Han sido porque Dios ha de usar esas consecuencias para traer un beneficio a su pueblo, para traer santificación, para traer instrucción, para traer amonestación, para traer advertencia, para traer enseñanzas. Dios a menudo va a permitir eso, amados hermanos, de manera que cuando pecamos nosotros, unos con otros, hay perdón. Y ese perdón implica que la deuda ha sido cancelada. Pero a menudo tendremos que lidiar con las consecuencias de nuestras faltas, hermanos. Tendremos que asumir las consecuencias de haber cometido algún tipo de pecado y tenemos que entender que estas consecuencias no son un acto de venganza de parte de Dios o de una continuación de un castigo de parte de Dios. Es simplemente una forma en la que Dios en su sabiduría seguirá obrando en nuestros corazones y aún en el resto del pueblo, hermanos. Esto es lo que tenemos que entender. Ahora, aquí viene el punto con el que quiero enfatizar acerca de este error que cometemos como iglesia en ocasiones. Estas consecuencias mencionadas en los versículos anteriores son impuestas por Dios. Tenemos que entender eso. Ya sea a través de las instrucciones y leyes de su palabra y ejemplos de ella, o son consecuencias que Él dispensa a través de la obra de su providencia en el reino natural. Por ejemplo, la enfermedad que llevó a la muerte del hijo de David. Pero al pueblo de Dios, ni individual ni corporativamente, más allá del consejo y el ejercicio de la disciplina eclesiástica, ambos de los cuales deben de estar de acuerdo con la palabra, se le da nunca el derecho o la tarea de determinar otras consecuencias de este tipo. Esto elimina el elemento de venganza que pertenece únicamente al Señor. Cierto, dice un autor, la iglesia debe insistir en la restitución, debe dar instrucción con referencia a ello y debe ejercer la disciplina eclesiástica cuando los miembros se niegan a restituir lo que pertenece a otro, haciéndolos así pasibles de acción civil si la disciplina debe llevarse al extremo. Pero debe hacerlo de acuerdo con las instrucciones y el espíritu de la Biblia, nunca de manera arbitraria. Dice otro autor, J. Adams, no hay, por ejemplo, ningún principio bíblico que permita a la iglesia prohibir a un miembro plenamente restaurado cantar en el coro durante un periodo de prueba de 6 meses. No se encuentran en la Biblia medidas de prueba en relación con el perdón, por lo que la iglesia no debe promulgarlas. No tiene poder para hacerlo. Su autoridad se extiende solo a la interpretación, declaración y administración de principios y prácticas bíblicas de acuerdo con la disciplina de la iglesia. No es su prerrogativa legislar nuevas leyes. Espero que ahora ya sea claro por qué comencé con las consecuencias. Un mal entendimiento de este aspecto, el que a menudo puede llevar a una iglesia local a actuar con severidad con respecto a un caso de disciplina que ya ha sido perdonado de hecho. Un caso en el que ya se ha saldado la deuda del hermano, ya ha sido restaurado. Pero cuando como iglesia imponemos consecuencias más allá de lo que Dios en su providencia, soberanía y sabiduría ha establecido en un caso como tal, estamos incurriendo en un extremo que es sumamente dañino para nosotros mismos, hermanos. Es Dios quien va a determinar esas consecuencias. Si un hermano incurre en un delito, en un robo, por ejemplo, civilmente tiene que responder. Y aunque la iglesia podamos llevar a cabo un acto de perdón, cancelando su deuda a causa de un arrepentimiento, si este hermano tiene que pasar algún periodo de tiempo en la cárcel, son las consecuencias a causa de su propio pecado, que Dios en su providencia, a causa de las leyes que están establecidas en el ámbito en el que se llevó a cabo ese pecado, tiene que sufrir, tiene que soportar. Pero la iglesia no tendría por qué, una vez que ya ha sido restaurada la persona, en una plena asamblea, en un momento en particular en el que como iglesia hemos decidido que realmente el hermano está restaurado, no tendríamos que buscar imponer otra clase de consecuencias sobre ese hermano.
Ese es un extremo en el que podemos incurrir, hermanos. El segundo extremo, para avanzar rápido, porque hoy me han dado poco tiempo, es el de la indiferencia al pecado. Un extremo es el trato severo hacia con el prójimo. El otro es la completa indiferencia hacia el pecado. A diferencia de la iglesia, hermanos, el mundo no es una comunidad que perdona, sino que condona. La palabra aceptación describe mucho mejor la actitud del mundo que perdón. Y hay una gran diferencia entre estas dos actitudes. Alguien puede decir, pero ¿no son esencialmente lo mismo? Después de todo, en estos días los cristianos siempre parecen estar escribiendo y hablando de aceptar a las personas, ¿no es así? Aunque muchos cristianos han confundido el asunto utilizando la aceptación de forma inexacta, como si se tratara de una especie de sinónimo de perdón, las dos palabras en realidad son completamente opuestas. La aceptación que el mundo practica es una recepción sin prejuicios de una persona tal como es. Y esto equivale simplemente a condonar el pecado. El perdón, por el contrario, juzga a cada uno llamando pecado al pecado, negándose a condonar el pecado o a ignorarlo, pero perdonándolo de buen grado en caso de arrepentimiento. Y hay una gran diferencia entre estas dos maneras de tratar a los pecadores. A menudo, por ejemplo, el mundo y aún tristemente los evangélicos llegan a calificar erróneamente a nuestro Señor Jesucristo como una persona que aceptaba al prójimo. Y se insta a los cristianos a imitarle en este aspecto. Hermanos, Jesús perdonó a los pecadores. Nunca los aceptó tal como eran en ese sentido. Hacerlo habría negado el propósito mismo de su venida para quitar los pecados del mundo y habría hecho de la cruz un error fútil y completamente cruel. Jesús nunca aceptó, ignoró o condenó el pecado. De hecho, las palabras que él declara en algunos versículos son completamente distintas y opuestas a este pensamiento. ¿Qué dijo él en aquella ocasión cuando le presentaron al paralítico? Tus pecados te son perdonados. O cuando aquella mujer adúltera se presentó delante de él, ¿qué le dijo? Vete y no peques más. Ahora es que algunos argumentan, pero es que quizá entonces él odia el pecado, pero ama al pecador. Y creo que varios de aquí entienden el error de esa frase. Ese es un eslogan sumamente engañoso que no tiene absolutamente base bíblica. Más bien, la Biblia nos dice que la ira de Dios pende sobre la cabeza de los pecadores culpables y sin perdón. Ante ese tipo de declaración, preguntémonos esto: ¿qué es lo que castiga a Dios eternamente en el infierno? ¿Al pecado o a los pecadores? Es imposible separarlo uno de lo otro, hermanos. El pecado no es una sustancia que se aplica o de la que uno se contagia simplemente. Realmente no se puede hablar del pecado en sí mismo porque los pecados son actos cometidos contra Dios y actitudes erróneas de las personas hacia Dios y hacia su prójimo. Ahora, lo cierto, amados hermanos, es que es más fácil ignorar o condonar el pecado que perdonarlo. Y sin duda, por eso es que el mundo adopta esta postura y a menudo los cristianos. Hasta este punto yo espero que sea claro, amados hermanos, que la doctrina del perdón, la aplicación de esta doctrina no es fácil, pero es posible para el cristiano. A estas alturas espero que nosotros podamos identificarnos con esa respuesta que los discípulos de nuestro Señor Jesucristo expresaron en Lucas 17, cuando el Señor habló acerca de perdonar el pecado, y ellos dijeron: Señor, aumentanos la fe. Porque, amados hermanos, tratar con el pecado bíblicamente en nuestra carne no es algo grato, no es algo del todo agradable, pero es lo mejor y es necesario. Los que ignoran o condonan el pecado no necesitan hacer ningún juicio sobre el pecador. Los que perdonan el pecado han de considerarlo culpable, reprenderlo, llamarlo a arrepentimiento y llevarlo a confesar su propio pecado
prometiendo no volver a sacar el tema una vez que se ha concluido ese proceso, hermanos. Los que perdonan, en contraste con los que condonan, se involucran profundamente con el pecador, en el punto mismo de su propio pecado. Tratan de hacerle bien a costa de sí mismos incluso. Perdonar no es fácil, cuesta. Sin duda, incluso muchos cristianos rehúyen el proceso del perdón y adoptan otras medidas por esta misma razón. Precisamente porque el perdón es tan profundo y trata definitivamente las transgresiones, la reconciliación es posible. Se establece una base sólida para la reconciliación. Los asuntos embarazosos no vuelven a ser planteados y el perdonado y el que perdona son libres de seguir juntos como si el pecado nunca hubiera tenido lugar entre ellos. El perdón, amados hermanos, elimina los obstáculos a la comunión. Por el contrario, la forma en que el mundo ignora, condona y acepta el pecado significa que no se ha resuelto absolutamente nada. En el fondo, las ofensas siguen siendo hirientes. La verdadera comunión no es posible allí donde los resentimientos reprimidos y las sospechas se agudizan. El ofensor, por su parte, sigue llevando la carga del pecado no perdonado y de la culpa. La carga no ha sido levantada y no se ha hecho el compromiso de no volver a recordar el asunto contra él. La amenaza de que su pecado será usado en su contra pende continuamente sobre su cabeza. Por lo tanto, puedes verlo completamente diferente, que es el perdón de la aceptación. Son dos cosas completamente opuestas, amados hermanos. Y la iglesia incurre en una terrible falta cuando actúa de esta manera indiferente hacia el pecado. Una vez más, no se trata de actuar con severidad, se trata de actuar bíblicamente por el bien de los miembros de la iglesia local. Llamar al pecado por su nombre. Conducir a aquel que ha pecado a una verdadera confesión y arrepentimiento, a fin de que pueda haber una verdadera base para la restauración, la reconciliación y seguir caminando juntos en armonía, hermanos. La conciencia de esta diferencia entre el condonar el pecado y perdonar el pecado y del contraste que implica debería ser que la comunidad cristiana fuera mucho más cuidadosa a la hora de perseguir su privilegio y su obligación de perdonar. Pero, ¿cómo perdona la comunidad cristiana? Hemos hablado del proceso individual, del perdón, de cómo deberíamos de tratar las faltas los unos de los otros. Pero la lección del día de hoy se enfoca en la comunidad en general. ¿Cómo es que la congregación perdona a un ofensor? Aunque el perdón es principalmente un asunto individual, la Biblia reconoce el perdón comunitario. Se trata del perdón de la iglesia en su conjunto, como un cuerpo organizado de creyentes. Hablando a la iglesia de Corinto, leíamos al principio, Pablo escribió: cuando ustedes perdonan a alguien por algo, yo también lo perdono. Este es el perdón comunitario, amados hermanos, el que encontramos ilustrado en 2 Corintios 2, 10 y 11. El poder del perdón comunitario fue dado a la iglesia por el propio Señor Jesucristo. Juan 20, 23. Si perdonáis los pecados a alguien, les son perdonados. Si se los retenéis, les son retenidos. Es una paráfrasis, una traducción parafraseada. Pero es lo que dice nuestro Señor Jesucristo en ese pasaje. En el caso de Corinto, el texto que estábamos leyendo al principio, Pablo no fue quien perdonó, sino que instó a la congregación a hacerlo. Con ello indicaba que tal autoridad no pertenecía a los apóstoles como tales, sino que les fue dada como representantes de la iglesia en una época en la que, aparte del grupo apostólico, la iglesia del Nuevo Testamento no existía de forma organizada. Un pecador arrepentido que previamente había sido expulsado de la iglesia porque no se arrepentía de su pecado, ahora estaba buscando ser readmitido en el cuerpo local. Su pecado había sido en contra de la congregación. Se trataba de una levadura insidiosa, como dice un autor, que podría haber fermentado toda la masa si Pablo no hubiera insistido en la aplicación de la disciplina eclesiástica. Había condiciones escandalosas en las que la iglesia de Corinto seguía la política de aceptación del mundo. Por eso Pablo estaba reprendiendo a los corintios. Los corintios estaban actuando indiferentes al pecado, que era algo sumamente obvio entre ellos. En la primera carta, él los está reprendiendo.
Pero en esta segunda carta ahora se están yendo al otro extremo, hermanos, a la severidad, tratando de imponer consecuencias no bíblicas sobre aquel hombre que ya había manifestado un arrepentimiento genuino y buscaba la restauración en medio del cuerpo local. Corinto estaba, al hacer una de estas dos cosas, dando lugar, dando ventaja a Satanás. Y es lo que Pablo está tratando aquí. En la primera carta estaba tratando ese primer extremo de indiferencia. En esta segunda carta ahora está tratando el extremo de la severidad en medio del ámbito de la iglesia local, que era llamada a llevar a cabo el perdón. Tras la reprensión en la primera carta a los Corintios, la iglesia entregó al infractor a Satanás. Es decir, lo sacaron del ámbito de protección del reino visible de Dios para llevarlo al dominio de Satanás por medio de una excomulgación. Y el hombre acabó arrepintiéndose. ¿Cómo debía tratarse ahora su deseo de ser readmitido en la iglesia? Parece, por el contexto, que había diversas opiniones entre los miembros de la iglesia de Corinto. Así que Pablo explicó en detalle lo que Dios requiere en ese caso. Y vean otra vez versículos 6, 7 y 8 del capítulo 2 de Segunda de Corintios. Pablo dice: le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Pablo está dando las instrucciones de cómo deberían de proceder en el caso de este hermano que está arrepentido, que está buscando la restauración. Pablo dice: perdónenle en primer lugar, cancelen ya su deuda. En segundo lugar, readmítanlo, consuélenle, permítanle reintegrarse oficial o formalmente en medio de la iglesia local. Y en tercer lugar, confirmen el amor para con él. Lo que implica es proporciónenle cualquier tipo de ayuda que necesite para su buena y necesaria reintegración en el ámbito de la iglesia local. Pueden verlo, el primer requisito es el perdón. Y el perdón implica en este caso tanto un acto comunitario como individual. Aparentemente se cree, por lo que Pablo comienza diciendo en el versículo 5, que este hombre había ofendido directamente a Pablo tras haber mostrado su pecado y la reprensión que Pablo hizo a la iglesia respecto a la indiferencia con la que estaban tratando en cuanto a ese pecado. Aparentemente, algunos comentaristas, esto ya son suposiciones, aquel hombre insultó abiertamente al apóstol, ofendió al apóstol Pablo, atacó directamente al apóstol Pablo. Pero una vez que viene arrepentido, por eso Pablo dice en el versículo 5, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Y por eso luego dice en el versículo 10, y al que vosotros perdonáis, yo también. Esos son los detalles que usan algunos comentaristas para decir: Pablo había sido directamente ofendido por este hombre, pero él está diciendo: el hecho de que me haya ofendido a mí implica que los ofendió a todos ustedes también. O el hecho de que los haya ofendido a todos ustedes es que también me ofendió a mí. Pero si yo he perdonado, ustedes también deben perdonar. Y si ustedes perdonan, yo también soy llamado a perdonar. Es la forma en la que opera el acto de perdón comunitario, amados hermanos. Cuando alguien transgrede la palabra de Dios, peca en medio de la iglesia local y es llevado a un proceso disciplinario y tiene que ser restaurado, no solamente el hermano que fue ofendido, pero la iglesia en su totalidad es llamada a efectuar un perdón. Estoy hablando aquí de un pecado abierto que tuvo que ser llevado a la iglesia, que tuvo que ser tratado congregacionalmente. Pero el segundo requisito era prestar la ayuda que el hermano perdonado necesitaba para restablecerse en el cuerpo. La palabra griega que se usa para consolar en el versículo 7 es una palabra con un significado muy amplio, pero en su esencia está la idea de ayudar a otro de cualquier manera que sea necesaria, ya sea por medio de consuelo, por medio de aliento, por medio de persuasión, por medio de consejo. El reingreso puede ser algo difícil para cualquier hermano que ha incurrido en falta. Sabemos lo difícil que fue para Pablo integrarse plenamente en la iglesia después de su conversión, a causa de las sospechas
que tenían para con él. Pero Bernabé, aquel a quien llamaron hijo de consolación, le facilitó aquel camino. Y algo así debe hacerse también en el caso de una restauración, hermanos. Cada uno de nosotros los miembros tendríamos que convertirnos en un Bernabé, en un hijo de consolación. No solamente basta con tratar con el pecado a través del perdón público, pero ahora cada miembro tendría que en su propio corazón realmente perdonar al transgresor y convertirse en un instrumento de consuelo para ese hermano a fin de que su restauración pueda ser más sencilla, más apropiada. Y el tercer requisito, cuando dice confirméis el amor para con él, era claramente un acto comunitario en el que el pecador arrepentido debía ser formalmente reintegrado a la comunión plena y amorosa en la iglesia con todos sus derechos y privilegios. La palabra indica tomar una decisión pública de que se muestre amor a un transgresor, concediéndole perdón de tal manera que la persona es plenamente reintegrada. De manera, amados hermanos, el acto formal y oficial de la iglesia como cuerpo debía ser aceptado por cada miembro individual, a quien se le exigiría tratar al miembro reincorporado como un ciudadano, digámoslo así, de primera clase del reino de Dios. Nadie tendría derecho a evitarlo, a tratarlo como un ciudadano de segunda clase o a negarle su propio amor. Todos los miembros son responsables en este proceso, en un sentido. Todos somos llamados a, en un mismo sentir, llevar a cabo esa restauración. Y si alguno de ellos, guardando resentimiento en su corazón, amargura o enojo, consideraba a aquel hermano que ha sido restaurado como un consenso de la iglesia, como alguien de segunda clase, este hermano ahora está incurriendo en pecado. Mediante el perdón y la reafirmación del amor, amados hermanos, la iglesia vuelve a reconocer como hermano a un miembro arrepentido que ha sido expulsado de esta, un miembro de la iglesia visible, organizada y ahora en buena posición. El perdón, amados hermanos, es lo que hace viable los otros dos requisitos. Sin el perdón, la reintegración y la restauración no son posibles, de hecho serían pecado. Probablemente es por esa la razón que Pablo menciona primero el perdón y se refiere a todo el proceso bajo la categoría de perdón en el versículo número 10. El perdón por un cuerpo debe ser hecho por los oficiales en el nombre de Cristo y la iglesia en consentimiento. Cada miembro, por lo tanto, debería ser animado a expresar su propio asentimiento al acto de perdón comunitario, dando la bienvenida al hermano que regresa y ofreciéndole toda la ayuda posible. Los miembros también deben esforzarse por restablecer y expresar nuevas relaciones fraternales con aquel que ha sido perdonado. Los ancianos deben advertir a los que no estén dispuestos a hacer estas cosas, que si se les encuentra tratándoles como a un ciudadano de segunda clase, ellos mismos estarían incurriendo en pecado y podrían llegar a ser objetos de la disciplina eclesiástica. En otras palabras, hermanos, cuando la iglesia perdona comunitariamente, cada miembro tiene la obligación y responsabilidad de hacerlo. Como miembro de la iglesia, cada uno debería estar dispuesto a hacerlo siempre que se presente tal ocasión, amados hermanos. La iglesia, amados hermanos, debería ser una comunidad que perdona. Debería de caracterizarse por este aspecto cuando estamos atendiendo a los principios bíblicos y escriturales. Ese debería de ser un elemento evidente en una iglesia saludable, amados hermanos, cuidando los dos extremos en los que podemos incurrir, en ser demasiado severos o en ser completamente indiferentes al pecado, hermanos. Quiera el Señor seguir dándonos gracia como iglesia local, creciendo nuestro entendimiento de esta importante doctrina, dispuestos a aplicarlas por el poder del Espíritu Santo operando en nuestros propios corazones, por la gloria del Señor, por el avance de su reino, por el bien de nuestras almas, por el bien
de los escogidos del Señor, hermanos. Cuando la iglesia hace su papel, cuando la iglesia trabaja y lleva a cabo lo que Dios le demanda, amados hermanos, realmente la gracia se hace evidente y manifiesta entre nosotros. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, para seguir creciendo nuestro entendimiento y aplicando todos estos principios. Y recordemos que a la luz de esta enseñanza, cuando llegue a haber algún caso triste de disciplina, pero un caso gozoso de restauración, no solamente los pastores, pero cada miembro de esta iglesia local debe de entender que está involucrada en ese proceso. Somos llamados a ayudar a ese hermano que ha caído a ser restaurado plenamente. Somos llamados a manifestar el evangelio a través del acto del perdón, bíblicamente aplicado, hermanos. Oremos al Señor para concluir. Padre amado, Señor, soberano y eterno. Señor, danos gracia para poder vivir a la luz de estos principios y traer así gloria y alabanza a tu nombre, Señor. Danos gracia como iglesia local para no desviarnos de tu palabra, Señor, incurriendo en una pecaminosa severidad o en una pecaminosa indiferencia al pecado, Señor. Tratando con siempre con gracia, Señor, recordando que cada uno de nosotros mismos somos pecadores quienes hemos sido redimidos, lavados, limpiados a través de esa preciosa sangre que fue vertida en la cruz. Oh Señor, que nunca olvidemos el negro pozo del cual fuimos extraídos, Padre. Que con gratitud en nuestros corazones siempre estemos dispuestos a tratar en amor, Señor, en humildad y en el Espíritu, Señor, las faltas que eventualmente podemos llegar a cometer los unos con los otros. Oh Padre, en tu providencia nos libres de tener que incurrir en actos de disciplina comunitaria, Señor, cuando alguno de entre nosotros tenga que ser considerado como gentil y publicano. Guárdanos de ellos, Señor, pero si llega el momento en que tengamos que hacerlo, ayúdanos, Señor, a siempre proceder en amor, Padre, a través de tu palabra, con la firmeza, Señor, que debe de tratarse, pero con la gracia y la misericordia, Señor, que siempre deben ser características de tu pueblo, Padre. Si eventualmente algo así ocurre, Señor, danos gracia como iglesia. Ser prontos en aplicar los principios bíblicos de restauración, consolando y restaurando al hermano, Señor, que eventualmente cae. Teniendo cuidado cada uno de nosotros mismos, Señor, sabiendo que aquel que cree estar firme debe de mirar que no caiga, Señor. Obra en medio nuestro, Padre, y déjanos glorificarte, Señor. Por amor a tu nombre lo pedimos. Amén. Vamos a tomar 10 minutos, hermanos, para comenzar con nuestro culto.